para poder confirmar un caso de reinfección se necesitan reunir las siguientes condiciones. La primera es que tengamos un caso positivo donde se demuestre que hubo una infección. El estándar de oro para esto es la prueba PCR, que es la que estamos empleando en la vigilancia epidemiológica. Entonces, ese es el primer paso, para que un paciente tenga una prueba de PCR positiva. La segunda, demostrar que hay una recuperación, y una prueba negativa, también por PCR. Demostrar que se recuperó, que ya no tenía circulante el virus, y demostrar nuevamente que hubo una otra infección, y para eso se necesita entonces una tercera prueba positiva después del nuevo episodio. Lo que se ha reportado en el caso de Hong Kong también es que los virus deben ser distintos, que no sea el mismo virus que de la primera infección, porque esto, más que una reinfección, demostraría una infección crónica, si el virus es el mismo en el segundo caso. Entonces, lo que se debe hacer es secuenciar el virus, tanto de la del primer episodio como del segundo episodio. Y esto ha sido muy raro que se pueda demostrar. En el caso que estamos comentando, no se han podido demostrar las tres situaciones. Pero también me gustaría, antes de pasar a la secuencia en el calendario de cómo se ha sido estudiado este caso, me gustaría recordarles que la respuesta inmune nos puede proteger después de haber tenido la infección, nos puede proteger, uno, contra una nueva infección. Es decir, si nos volvemos a exponer, que no se replique el virus de nuestro organismo, tener una respuesta inmediata y protegernos contra la infección. El segundo caso es que nos puede proteger la inmunidad que desarrollamos para desarrollar una enfermedad más leve. Es decir, puede haber protección contra la infección y después puede haber infección, pero no enfermedad. Nosotros constantemente estamos expuestos a muchos organismos, pueden ingresar al organismo, pero no desarrollamos la enfermedad. Entonces, la respuesta que podemos desarrollar también nos puede proteger para atacarlo rápidamente, para no desarrollar la enfermedad, aunque haya réplicas de los virus dentro del organismo, o para tener una enfermedad más leve. En muchas de las vacunas también es lo que buscamos, que nos protejan contra la infección, contra el desarrollo de la enfermedad, o que si desarrollamos la enfermedad tengamos una enfermedad más leve. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque en estos casos que hemos estado estudiando de probable reinfección, ningún caso ha tenido un segundo episodio de enfermedad grave. Los casos que se han reportado son asintomáticos y el caso que estamos estudiando también es lo mismo. Tuvo un episodio después de haberse expuesto o estado en contacto con un paciente, el 28 de marzo, 3 días después desarrolló sintomatología. No se hizo en este momento una prueba PCR, era un caso leve, se manejó ambulatorio, estuvo 10 días en casa. A la terminación del cuadro clínico, 10 días después, se reincorporó a sus actividades y se reincorporó a esta unidad de investigación donde el doctor Constantino López Macías labora. Y en esta unidad están estudiando la respuesta inmune después de haber sido infectados. Con ella se tomó un consentimiento informado, ella reportó que había tenido síntomas y se le tomó una prueba serológica. Recuerden que no es PCR, la prueba serológica fue con ELISA y se demostró que tenía anticuerpos, por lo que se asumió que había tenido la infección. 2 días después, el 16 de marzo, se hizo la doctora, que es una residente de medicina interna de 27 años, una segunda prueba fuera de la institución y que resultó negativa. El 20 de mayo, la doctora reportó haber tenido una segunda exposición no ocupacional.
Ella no se incorporó a labores atendiendo pacientes COVID nuevamente. Se expuso entonces, según su reporte, a un caso fuera de la exposición ocupacional y le hicieron una prueba PCR el 22 de mayo, que fue positiva. Ayer decíamos que se la había hecho y que no estaba confirmada por un laboratorio certificado. Recuperamos la muestra y fue corrida esta muestra nuevamente en el Laboratorio Central de Epidemiología del IMSS, que está certificado por el INDRE, y esta se confirmó como positiva. Y después, el 10 de junio, fue tomada una segunda muestra que resultó positiva en el laboratorio de investigación y fue nuevamente corrida el día de ayer y tuvimos los resultados hoy como confirmados efectivamente como positiva. De tal manera que de la primera prueba o el inicio del cuadro clínico a la última prueba pasaron, después de la segunda exposición, 52 días. Es probable que esto sea una infección crónica. Se ha mostrado que los pacientes pueden no negativizarse, pueden continuar con un PCR positivo. Esto quiere decir que las fracciones del virus continúan dentro del organismo, no necesariamente que sea infeccioso o que pueda transmitir la enfermedad, pero que puede ser todavía positivo o detectadas las fracciones del virus con una prueba de PCR, porque la prueba de PCR eso es lo que detecta, fracciones del virus específicamente. Entonces, en este caso, no tuvimos una prueba de PCR en el primer cuadro clínico. Solo tuvimos una prueba serológica. Estamos buscando si podemos recuperar las muestras que se tomaron para la prueba serológica, porque podría haber células, y recuperar el material genético del virus y secuenciarlo, si es que lo encontramos o lo podemos obtener, y secuenciar también el virus de la segunda muestra que se hizo después de una segunda exposición. Es importante decir que después de esta segunda exposición, la doctora no ha tenido síntomas, ha sido asintomática. Solo presentó un cuadro clínico de la enfermedad que inició el 31 de marzo. Después ha sido asintomática y fue por estar cerca en este proceso de investigación que se tomó estas segundas muestras. Esto es lo que quería mostrar. Lo siguiente es continuar con la investigación. No lo podemos descartar como reinfección, pero tampoco puede ser confirmado en este momento. Y sí es factible que sea una infección crónica que se ha reportado en otros lados. Ha sido más reportada en la comunidad científica el caso de positividad prolongada que el caso de reinfecciones. Entonces, continuamos en este proceso de investigación.